seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno y siempre nos has cuidado. Te doy gracias por Iván, que es el primer día que está con nosotros, Señor, y para nosotros es un honor y que pueda ir conociendo poco a poco al resto de chicos también, Señor, y sobre todas las cosas que poco a poco él te pueda ir conociendo a ti, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien mueva todas las cosas, quien vaya guiando todas las cosas en esta tarde, Señor, y que tú te glorifiques, Señor. Que tú pongas tu mano de poder en este asunto, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que vaya fluyendo a lo largo de toda la reunión, Señor. Que podamos entrar en tu presencia y derramar nuestro corazón delante tuya y poder sentir y percibir, Señor, que tú estás ahí con nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los chicos que aquí están, Señor, y por los que no están también, Señor. Que tú los estés bendiciendo, Señor, en el lugar en el que estén, Señor. Y nada, que seas tu Espíritu Santo guiando a los chicos a poder orar y a recibir lo que tú tengas para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor, porque en verdad cuando nos reunimos para alabarte, adorarte y orar a ti los unos por los otros, Padre, tu Espíritu está presente, Padre. Aun cuando andamos con luchas, Señor, aun cuando luchamos contra nuestra carne, Padre, sabemos que en ti está la victoria, Padre. En ti está la esperanza, Señor. En ti está la fortaleza, Jesús. En ti está el poder, Dios mío. Padre, pedimos una vez más, Señor, que derrames de tu Espíritu en esta noche en abundancia, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga, Padre, en corazones fértiles, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor. Padre mío, tú eres santo, Dios santo. Y es increíble que podamos seguir acercándonos a ti, Señor. Seguir siendo transformados, Señor. Padre, levanta, Señor, al caído y sana al enfermo, Padre. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el poder y el imperio y la majestad, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Un día podremos estar junto a Él y adorarle y decirle santo, santo, santo. Gracias, Padre. Gracias por ese privilegio que no merecemos, Señor. Amén. Vamos a Isaías, capítulo 58, versículo 6. Vale. ¿Sí? Vale. Está hablando de un ayuno práctico. Todo esto que Dios le está dando a Israel antes de que viniera Jesucristo, son, de alguna manera, son palabras proféticas y son palabras que son condicionales. Si tú haces esto de esta manera, entonces va a pasar esto. Si tú te encargas de las necesidades, la salvación que yo te doy se va a hacer manifiesta a todos los que están a tu alrededor. Y dice que entonces seremos llamados reparadores de portillos, que seremos como huerto de riego, y que en los momentos de dificultad, pues que la provisión del Señor, y no se refiere solo económicamente, no faltará. Y de alguna manera son palabras que están apuntando a la venida de Jesucristo, porque no sé si os acordáis, y lo podemos leer
de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿os acordáis? Vamos a buscar Juan capítulo 13. Hoy vamos a leer un poco más de Biblia que otras veces. Juan capítulo 13, versículo 4 al 17. Juan capítulo 13, versículo 4. Dice que estaban todos sentados cenando y se levanta Jesús de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una bañera y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies, mas no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó en su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y dice una frase que a mí me marca. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si Jesucristo, siendo Dios, es capaz de ponerse de rodillas, de coger una toalla, de coger una bañera y lavarle los pies a sus discípulos, nosotros, como creyentes, debiéramos hacer lo mismo. Debiéramos también lavarnos los pies los unos a los otros. Y no estoy hablando, ni él estaba hablando solamente del hecho de lavarse los pies, que sabemos que era una costumbre que había, porque la gente venía cansada del camino y cuando llegaba a casa, pues siempre había un siervo que era el encargado de cada invitado que viniera, pues irle lavando los pies uno a uno. Pero en este caso no es el siervo el que le lava los pies, sino es el amo, el Señor, el que se pone a lavarle los pies a los demás. Y esto es claro, nosotros estamos cansados de leerlo, pero hay que verse en el caso, en el sitio, en el momento y en todo el contexto en el que se está viviendo en aquel momento. Eso es algo impensable, es algo revolucionario, como es Jesús, que es un revolucionario. Que el señor de la casa se ponga a lavar los pies al invitado es impensable. Pero tanto en las palabras de Isaías como en las palabras de Jesús, los dos nos dirigen hacia el mismo sitio. Seamos quienes seamos, tenemos que servir a los demás. No vale un cristianismo de otra manera. No vale un cristianismo de solamente ir a las iglesias, no vale un cristianismo de solamente orar, que está bien ir a la iglesia, orar. No vale un cristianismo solamente de llevar una norma de conducta, una vida ordenada, que está genial, debemos vivir en santidad. Pero todo eso, si nuestras vidas no son vidas de servicios en las cuales nos podamos lavar los pies unos a los otros, pues se queda un poquito coja. Porque Jesús no nos llamó a que lo siguiéramos en un 25% de las cosas que Él hacía y enseñaba que debiéramos hacer nosotros, ni nos llamó a un 50%, ni a un 75%, sino a un 100%. Y en ese 100%,
no solamente está el congregarse, no solamente está el tener relación con Cristo, no solamente está vivir en santidad, sino que también está el poder servir a los demás. Y entonces, si volvemos a Isaías, cuando así hacemos lo que Jesús hizo en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros, se va a hacer manifiesto a todos los demás. Porque es una de las mejores formas en que las personas pueden ver quiénes somos como hijos de Dios. Hay otra forma que la palabra nos enseña, que cuando nos amamos los unos a los otros, entonces el mundo creerá. Cuando hay unidad entre nosotros, entonces las personas que están mirando creerán. Pero yo, no sé vosotros, pero yo no entiendo el amor de una forma diferente a la del servicio, al de la entrega, al de renunciar a tus derechos por el bien del que está a tu lado, por el bien del que necesita. No, yo no entiendo el amor de una manera diferente a esta. Dice que Jesús, que ejemplos he dado a vosotros. Lavaros los pies unos a los otros. Como yo hago, así haced vosotros. Y eso todos los días, quieras que no, te zarandea, te sacude. El pensar que tú, a fin de cuentas, tienes que servir a todos los que te rodean. De unas maneras o de otras. Sirviéndoles para crear un buen ambiente, sirviéndoles para cubrir necesidades, sirviéndoles para que puedan hablar con alguien, sirviéndoles para decir que se están confundiendo, que también es otra manera de servir, aunque tenemos que hacerlo con mucho cariño y con mucho amor. Cuando vemos que alguien, un ejemplo radical, ¿no? Vemos que está drogando todos los días y, hombre, por favor, no hagas eso, hombre. Pues eso también es una manera de servir. Es una manera de amar a los demás, diciendo lo que tenemos que decir en cada momento. Y Pablo, por ejemplo, si vamos más adelante, el ejemplo de algún discípulo, Pablo lo tenía claro, porque hubo un momento en que Pablo, no sé si os acordáis, que él va a Jerusalén y va a exponerle a ver si de alguna manera él estaba corriendo en vano. Y entonces como que le destapa así toda la doctrina que él estaba enseñando para ver si era correcta. Y todos los principales le dicen, sí, toda la doctrina que tú estás enseñando, que está ok, perfecto. Pero al final le dicen, no te olvides de servir a los pobres. Y dice que Pablo, que procuraba hacerlo diligentemente. O sea, no era algo que hiciera esporádicamente, sino que diligentemente intentaba cubrir las necesidades de los pobres. Y me consta que no solamente es cuando la persona tiene una necesidad económica o material. Hay muchísimos tipos tipos de pobreza. De hecho, hay una frase que decía un profesor que teníamos en la iglesia, que él decía que el hombre más pobre del mundo no es aquel que no tiene para comer, o que no tiene dinero, más bien decía. Decía que el hombre más pobre del mundo es aquel que no tiene esperanza, que no tiene sueños, que no tiene ilusión. Porque tú cuando no tienes alimento, pero tienes ilusión, esperanza, te levantas al día siguiente y sales a pelear el día. Pero cuando no tienes ilusión, ya no te mueves. Y es más, lo que tienes es muy probable que lo pierdas. Entonces, hay infinidad de tipos de pobreza, ¿no? Y dirás tú, sí, vale, ok, pero yo no sé si os tiene pasado a vosotros, pero yo me tengo encontrado en situaciones en las que dices, ¿y cómo yo cubro esta pobreza? ¿Cómo yo cubro esta necesidad? Y mientras estaba pensando en qué os iba a hablar, me venía a la cabeza que a veces tengo que hablar con alguna persona y cuando la estás escuchando no sabes qué decirle. No tienes ni idea. Y no te queda más remedio que coger y decir... Bueno, vamos a leer un tema. En Juan, pasamos la página, capítulo 14, versículo 14. Mira, empezamos en el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, él está diciendo que los que creemos en Jesucristo haremos las obras que él hace, no, mayores que él hace.
Y claro, esto a veces es un poco incomprensible, pero cuando te pones a pensar, si hay cosas que tienen más alcance que las que hizo Jesús en su día, sea por el tiempo limitado, sea por el entorno, pero Jesús al mayor número de personas que le dio alimento al mismo tiempo, ¿a cuántas fue? ¿Alguien me puede decir? Desconectar ahí el sonido y me lo puede decir. Más o menos. 5.000, ¿no? A 5.000 personas. Más de 5.000. Hombres, más las mujeres y los... Sin contar los niños y las mujeres. Exacto, Mateo, muy bien. Gracias. O sea, que sean 15.000, ¿vale? Pero después os voy a contar una historia de una persona que le dio durante muchos años alimento a aproximadamente sobre 10.000 personas. Y temas así. Bueno, dice, mayores obras hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo también lo haré. Pero la Biblia nos enseña que podemos pedir en su nombre, pero si lo pedimos para nosotros, ¿qué? Pues es muy probable que a lo mejor no se nos dé a nada. Entonces nos enseña que cuando pedimos en su nombre y pedimos para poder servir a los demás, Dios va a proveer lo que se necesita. Porque al fin de cuentas tú lo que estás pidiendo, lo estás pidiendo para que su reino se extienda. Lo estás pidiendo para que la gente te pueda conocer. Entonces, Jesús mismo lo promete. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Siempre que esté dentro de su voluntad, evidentemente. ¿Cuál es su voluntad? Que el reino se extienda. ¿Cuál es su voluntad? Que la gente conozca a Cristo. Entonces, es verdad, muchas veces nos vamos a encontrar. Yo quiero hacer este ayuno del que habla Isaías. Yo quiero proveer, que quiere lo que sea. Pero es verdad, muchas veces no sabemos, no tenemos lo que necesitamos o no podemos. Pero sin embargo, esta promesa de Jesús, que es preciosa, dice que lo que pidiéramos en su nombre, que Él lo haría. Entonces, esto nos debiera animar, ¿no? Siempre tendremos que cubrir las necesidades a través de la oración. Una, para que Dios nos dé sabiduría para saber si es necesario cubrirlo de una manera o de otra. Otra, para que Dios nos dé los recursos. Otra, para que sirva para que su reino se extienda. Spurgeon decía que cuando Dios hacía algo, que antes de hacer algo ponía a su pueblo a orar. Ahora mismo entre nosotros hay personas que tienen carga por servir a otras personas, pero a veces se necesita sabiduría para poder hacerlo, porque si es verdad que quieres cubrir una necesidad humana de una forma material, pero a veces hay personas que están pasando por circunstancias que cuando tú le das, en vez de hacerle un favor, lo que le estás haciendo daño. Yo me acuerdo cuando yo estaba enganchado a las drogas, yo podía salir a la calle a pedir. Y podría encontrarme con buena gente, como cualquiera de nosotros, y decirle, mira, yo necesito esto para comer. Y claro, la persona, pues si es movido a misericordia, coge y me da pues 5 euros, 10 euros o 15 euros. Pero ¿qué pasaba? Yo cada vez que cogía mis 5 euros, los 10 euros o los 15 que me dieran, ¿a dónde me los iba a gastar? A drogas. Entonces, se requiere una sabiduría. Se requiere, cuando hablo, una vez que tuve que hablar sobre este tema, me vino una idea de, imagínate que Jesús te dice, mira, coges 5.000 euros de los que tienes y vas al fondo de la calle y se los das a una persona que está allí y tal. ¿Vale? Y entonces sales con los 5.000 euros por la puerta y bajas y resulta que está allí uno pasando hambre, el otro que no sé qué, y coges y empiezas a repartir el dinero. Y claro, cuando llegas a la persona que Jesús te dijo que le diera los 5.000 euros, pues no están, ya los repartiste antes. Claro, con esos 5.000 euros que repartiste antes, las personas a las que le diste antes, pues otra vez vuelven a tener hambre al día siguiente, no sé qué, no sé cuánto.
Dice, pero ¿y por qué no le diste el dinero al que estaba al fondo? Dice, no, porque vi estas necesidades y tal. Dice, hombre, sí, pero es que aquel con esos 5.000 euros hubiera habilitado para que estas necesidades ocurrieran pues, a través de otro medio, que ahora no me acuerdo el ejemplo que puse. Pero a veces es así, queremos eso, cubrir necesidades que no es ahí donde tenemos que cubrirlas. Y a veces estamos, y se tiene visto en las iglesias, bueno, damos recursos, y lo que hacemos es que las personas se acostumbren a recibir esos recursos en vez de coger y salir a buscar la provisión de Dios a través de su esfuerzo, ¿no? De la persona que os hablaba antes de que estuvo dándole alimento a aproximadamente a 10 niños, se llama George Muller. Quizá alguno de vosotros escucharais hablar. 5 orfanatos, atender a 10.000 niños, esto durante bastantes años, y tiene una curiosidad, que él jamás le pidió dinero a nadie. Él cogía y se ponía a orar. Y Dios, movido a misericordia, siempre proveía lo que se necesitaba. La gente lo tachaban de loco. ¿Cómo puede abrir un orfanato? Y otro orfanato, y otro orfanato. Y Spurgeon lo defendía y decía, no, este hombre no es loco. Lo que pasa es que activa una fe que es una locura para el mundo. Él a través de la oración lo que está haciendo es activar lo que para el mundo es locura. Son los recursos de Dios. Entonces, él nunca se quedó un duro para sí mismo. Él nunca... Y es fuertísimo porque perdió a sus hijos, perdió un montón de dificultades, pero él siempre tuvo claro que él estaba llamado para poder entregar su vida y servir a los demás. Cada uno, pues Dios lo mueve pues, en un área, en otra área, en otra área. En este caso fue a través de atender en aquellas necesidades que había en aquel tiempo, que había un montón de niños huérfanos, los padres morían y había que atenderlos. Y yo tengo escuchado ya historias similares a estas. Hay el director de un centro de rehabilitación aquí en España, muy conocido, cuando llegan a no sé qué país africano, ahora no me acuerdo, resulta que a los niños, cuando nacían, los enterraban vivos. Y cogieron y vieron esta necesidad y abrieron orfanatos para que estas madres, que en su desesperación o por lo que fuera, por los recursos, por lo que fuera, no enterraran a los niños y los llevaran a los orfanatos y los atendieran. Otros pues son llamados pues, a servir pues, a gente que tiene problemas de drogas. Otros son llamados pues, a visitar a las personas que están solas en sus casas o llamarles por teléfono. Hay infinidad de tipos de pobreza diferentes. Hay quien es pobre de relaciones, hay quien es pobre de dinero, hay quien es pobre en un montón de áreas diferentes. Pero Jesús nos llama a cubrir estas necesidades. George Muller decía que él no pensaba que el cristianismo fuera simplemente unos ritos, unas costumbres, un tipo de reuniones, sino que era algo más. Y era que todo eso tenía que activarse para poder servir a los demás, para que la gente, como leíamos en Isaías, pudieran ver el reflejo de nuestra salvación. Creo que apunté por aquí una frase. Tengo la seguridad que el cristianismo es más que formas, credos y ceremonias, que hay vida, poder y realidad en nuestra fe. Que hay vida, poder y realidad en nuestra fe. No son palabras bíblicas, pero son palabras dichas por un hombre, un siervo de Dios, de las personas que Dios más utilizó a lo largo de la historia. Este hombre con 70 años se jubila de los orfanatos y se marcha de misionero a predicar el evangelio en 40 y pico países diferentes, más de 3 millones de personas diferentes, y se muere al día siguiente de haber tenido una reunión de oración. O sea, hasta el último momento estaba predicándole a los pobres. En este caso, pobres en espíritu, necesitaban palabra, necesitaban otro tipo de alimento diferente al que le daban los niños. Necesitaban una palabra que trajeran vida a sus corazones y pudieran ser salvos. Él decía que debemos trabajar todos los días con fuerza,
pero no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Dice que todos los días debemos orar con fuerza por la bendición de Dios, pero al mismo tiempo trabajar, y trabajar con diligencia, con paciencia y con perseverancia. O sea que trabajar y orar debieran ir juntos todos los días de nuestra vida. Trabajar y orar, esforzarnos y orar. Y había este profesor nos decía que eso se llama oración. Es orar y accionar nuestra fe. Porque, claro, hay personas que dicen, Señor, provéeme un novio o una novia. Pero resulta que pasan un montón de chicas por delante y se la pasa orando y orando y orando. Pero nunca se acerca a una chica a decirle, amigo, ora, pero actúa. Porque si no va a llegar el otro que también ora y te la va a quitar. Entonces, la oración es clave, según nos decía Müller. Y quiero acabar con lo que decía Jesús. Dice, yo, Jesús, no vengo a ser servido. Yo, el rey, no vengo a ser servido. Y esto es grande, ¿eh? Porque eso, claro, los que estamos envueltos en un ambiente evangélico, leemos la Biblia y ya nos suena hasta, bueno, son las palabras de Jesús. Yo no vengo para ser servido, lo dijo él. Pero era un revolucionario, que aquel que iba a salvar a Israel, que dijera, yo no vengo para ser servido, a los fariseos le crujían los dientes, pero ¿cómo nuestro rey no viene para ser servido si él es el rey? No, amigo, él venía para servir. Y eso debiera ser una lección de vida. Debiéramos que nuestra forma de vida fuera esa, servir a los demás. Servir a los demás con una sonrisa, servir a los demás con un WhatsApp, servir a los demás con lo que Dios nos vaya mostrando. Con sabiduría, eso sí, con sabiduría. Pero siempre sirviendo. Al final, también es verdad, a veces pensamos que somos más buenos que Dios. Yo eso, aunque nunca lo dije, sí con mis actitudes daba esa sensación muchas veces. Una vez tuve un empleado y bueno, era una persona que tenía ciertos problemas y yo pensaba que si no dejaba de trabajar, si dejaba de trabajar con nosotros, que él no iba a proveer para su familia. Y entonces estuve muchos años ahí manteniendo el trabajo hasta que al final fue inviable. Y fue inviable más que nada porque se puso mal y mi idea era que si este hombre se fuera a un centro donde pudieran atenderlo, a una casa de acogida, donde pudieran cuidarlo, pues sería lo ideal. Entonces digo, bueno, si no viene a trabajar conmigo, no tiene recursos y entonces se va a tener que ir a un sitio donde lo puedan atender. Y la verdad es que Dios le siguió proveyendo igual porque si no fue de una manera, si no estaba Fernando para proveerle, había otras personas que estaban para proveerle. Al final este hombre nunca llegó a ir a un sitio donde lo cuidaran y él pudo más o menos pues llevar una vida que podía ir tirando para adelante. Pero Dios nunca lo dejó de lado. Él, a pesar de su enfermedad, es una enfermedad mental, pues Dios en lo que era el alimento, la ropa y esto siempre se lo suplió. Nunca, en esa área nunca le faltó. Para mí sigo pensando que debía haber ido, incluso a día de hoy, de vez en cuando lo volvemos a hablar, debiera estar en un sitio donde lo pudieran cuidar. Pero él no quiere. Pero eso no quita para que Dios no le siga proveyendo igual. Nunca le falta alimento, nunca le falta un techo y en esa área no está cubierto. ¿Qué pasa? Que Dios es un Dios que, como nuestro pastor muchas veces dice, es un Dios caballero. Si tú no quieres ir a un sitio, si tú no quieres que Dios te cuide de otra manera, pues Él te va a respetar en esa área. Pero yo creo que entiendo que Él es hijo de Dios, que Él es salvo a pesar de su enfermedad mental. Y Dios con Él, siempre la promesa de que nunca le va a faltar sustento en su mesa, siempre se cumplió. Entonces,
no era necesario que yo fuera más bueno que Dios. Ya Dios también lo iba a proveer, estuviera conmigo o si estuviera sin mí, Dios le sigue proveyendo igual. Y muchas veces eso, pensamos, bueno, hay que cubrir, pero a veces hacemos que, a ver, no actuamos con sabiduría, vamos a decirlo así. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para eso. Y nada, otra vez me volví a estrellar un montonazo. Cojamos el ejemplo de este hombre y sobre todo de Jesucristo. Él no vino para servir, para ser servido. Él vino para servir. Muy importante, ¿no? Estaba escuchando lo que estás diciendo, poder servir a los demás. Y creo que también esto me recuerda a una de las últimas prédicas que diste en la reunión de jóvenes, de diferentes dones, ¿no? Y dones, habilidades que Dios nos da a nosotros. Y creo que el poder servir a los demás es algo que todos tenemos en sí, porque en una u otra cosa podemos servir, escuchando a las personas, ayudándoles en lo que podamos, animándolas. No es necesariamente dinero, literal, ¿no? Y yo creo que hoy en día muchas personas están necesitando diferentes formas de que nosotros podemos ayudarles, ¿no? Y creo que aquí en este tiempo es como un espacio que podemos poner en práctica eso, ¿no? Entonces, cuando tengan la oportunidad, yo también sigo por mí, cuando yo tenga la oportunidad, lo voy a hacer. Y gracias por la palabra. Las oportunidades surgen, eso. Y en estos tiempos que corren, pues más que van a surgir todavía. Y después hay otra cosa, que hay cosas en las que no podemos nosotros servir, pero en otras que necesitamos ser servidos. Porque todos necesitamos que nos ayuden, sea de una manera o de otra. Todos necesitamos de todos. Es como una red, ¿no? Yeah. Yo necesito gente, mira, ya es el simple hecho de poder estar aquí ahora, si no estuvierais vosotros, la bendición de Dios no caería igual sobre mi vida. O sea, que estéis aquí, de alguna manera me estáis sirviendo. Y que yo esté aquí, de alguna manera también os estoy sirviendo a vosotros, porque la promesa es que cuando nos juntamos varios, pues la bendición desciende. Entonces, no es muy difícil servir y ser servido, ¿no? Pero bueno, que no vivamos solo una religión, ¿no? Sino que podamos tener nuestra relación con Cristo, con Jesús natural, como hablábamos el otro día, pero al mismo tiempo también saber que aquí estamos para servir, para bendecir y no perder las oportunidades, ¿no? ¿Visteis cuando había una canción de Ayer te vi? Y veías a las personas, iba el que la cantaba viendo las necesidades y Jesús mismo le decía, pero ¿cuándo nosotros te hemos servido, te hemos visto y te hemos rechazado? Y dice, hombre, visteis a este que estaba ahí, el pobre que no tenía ni para chuparse un dedo y giraste la cara. Visteis al otro que no sé qué y giraste la cara. Y por cuanto a estas personas no las atendiste, pues a mí no me atendiste. Es tan simple como eso. Tan simple y tan profundo, tan fuerte, tan impresionante, ¿no? El otro día cuando Elena se acerca ahí a esas personas que estaban en el coche, pues te estás preocupando por las necesidades. El otro día J me llama con otra persona. Necesidad a nuestro alrededor, otra cosa no habrá, pero necesidad sobreabunda y somos cada uno de nosotros es una herramienta en las manos de Dios. Es así, pero cada uno, y además una herramienta valiosa, porque ¿quién te dice a ti que a través de cualquiera de mí no puede llegar la salvación a una casa, no puede llevar esperanza, vida? ¿Quién lo dice? Si Cristo está en mí, ya
está, no hay más. El tema es darle margen a que se pueda mover. Ahí se escucha, ¿no? Sí, sí. Señor, gracias porque nos este día para juntarnos, Señor, con los chicos a escuchar tu palabra, a escuchar de las cosas que tú nos tienes para nosotros, que tanto nos hacen bien. Gracias porque tú nos enseñas cada día de cómo tenemos que ser, Señor, y ser solidarios con aquellas personas que lo necesitan y arden de nuestro corazón a ellos, Señor, de ti a ellos. Gracias porque nos das esta oportunidad a través de la tecnología para juntarnos y estar un rato juntos, Señor, charlando y aprendiendo de ti. Te pido que nos cuides en lo que queda de este día, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.